Título de la prédica para hoy: ustedes, y te está hablando a ti y a mí, son una carta escrita por Cristo mismo. Por Cristo mismo es quien escribió de ustedes. La recomendación de nosotros viene directamente de Cristo. Uy, esto es muy pasado. Segunda de Corintios 3. Y voy a estar en Dios habla hoy. Y dice el versículo 1. Cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿Se acuerda que les había pedido la primera carta que expulsaran a ese muchacho, pero en esta segunda les dice, bueno, si él se arrepintió, entonces perdónenlo, porque hay que saber perdonar como Dios nos perdonó a nosotros? Entonces él por eso dice, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? Uy, es que yo soy Pablo, apóstol, y se alaba a sí mismo, o decir uno es que yo soy pastor, o soy líder, o no sé, o soy el jefe, o no. ¿Será? Empezamos a alabarnos a nosotros mismos. ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Hágame el favor de recomiéndeme para un puesto, hágame una carta de recomendación. Y aquí lo hacen en tono de pregunta. ¿Será que tenemos que presentarle a ustedes una solicitud para que nos recomienden? ¿Qué tal uno como pastor le dijera, venga a la iglesia, les voy a poner a ustedes ahí para ver si me dan una carta de recomendación como pastor? Es que me pienso ir de pastor para otro lado. Y mire lo que dice. Lo pone en tono de pregunta, pero él mismo da la respuesta. Pablo dice aquí, ustedes, iglesia, son la única carta de recomendación que necesitamos. O sea, nuestro fruto son ustedes, iglesia. Cada pastor debería tener en cuenta esto. Cada uno de los que ejerce uno de los 5 ministerios, o 2 o 3, apóstol, evangelista, profeta, pastor o maestro. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Esa es la única carta que nosotros necesitamos. Ustedes. Que la gente los vean a ustedes. Y digan, muestre qué es lo que se predica en esa iglesia. Muestre si hay hogares transformados o no en esa iglesia. O allá les gusta solo sacar la plata y aleluya y, ay, uy, y un frenesí ni el macho, pero de transformación, nada. De hogares restaurados, nada. Y aquí este sí que lo plantea, dice, nuestra carta de recomendación son ustedes y es la única que necesitamos. Ahora, te está hablando a ti, papá y mamá. La carta de recomendación son sus hijos, su hogar. Esas son la carta de su recomendación. Cómo se refleje su hogar, cómo se vean a sus hijos, cómo los educa. Entonces usted no habla, es que yo soy un buen papá, yo soy una buena mamá. No, uno ve el fruto, uno ve a los hijos y dice, uy, aquel hogar está bien. Pero cuando uno dice, uy, papitos, había que arreglar otras cosas. Lo mismo que aquí en la iglesia. La carta de recomendación no es porque nos la den, ay, pastor, cuando la necesite yo con mucho gusto la hago y se la firmo, no. Son ustedes, son sus vidas transformadas. Esa es nuestra carta de recomendación como pastor. Y aquí usted también lo decía. Iglesia de Corintios, mi carta de recomendación no proviene del cielo ni de esto, proviene de ustedes, del reflejo de lo que son ustedes. Así lleguen allá personas a decir, es que ese no es apóstol. Yo no necesito una carta de recomendación para ser apóstol, dice Pablo. Mi carta de recomendación son sus vidas transformadas. Esa es mi carta de recomendación. Uy, y dice, mire, una carta escrita es en nuestros corazones, cambiando nuestra conciencia, nuestro espíritu, la cual todos conocen y pueden leer. Somos cartas abiertas, pueden leerla, pueden saberla, cómo vivo, de qué manera vivo, cuáles son mis sueños, mis proyectos, todo. Todos nos conocen y todo el mundo la puede leer. Así debe ser. No hablar nosotros de nosotros mismos, sino que el fruto hable de nosotros. En el caso de los hogares, nuestros hijos. En el caso de la iglesia, ustedes. En el caso de nosotros, lo que hacemos, no lo que decimos, lo que hacemos, la cual todos conocen y pueden leer. Así es un hijo de Dios, un hijo de Raca Mandraca. Dice, aquí está.
De mí no hablo yo, habla mi gente y lo que yo hago, no yo, mis palabras, no hablan de mí, no a nosotros, sino a él. Verso 3, y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo. Y de ahí salió el título de la prédica. Iglesia, yo quiero bendecirlos a ustedes, porque ustedes son nuestras ovejas. Y estoy de acuerdo con eso que dice ahí. Ustedes, iglesia, ustedes que me están escuchando, son una carta escrita por Cristo mismo, no por nosotros, sino por Cristo mismo, por su sangre preciosa. Él escribió, la tinta con la que él escribió esa carta de ustedes es la sangre del Señor Jesús. Y quien la escribió fue escrita por Cristo mismo. Uf, uf. Y esa carta la escribió Cristo y es entregada por nosotros. O sea que nosotros los pastores lo que entregamos es la carta de Cristo mismo, que es que su palabra impregnada en sus corazones y reflejada en sus vidas transformadas. No, y Señor, claro, eso se tiene que notar. Esa transformación escrita por Él mismo, no por nosotros y no a nosotros. Gloria a Él nada más. Toda la gloria le pertenece solo al Señor. Mire, dice aquí a la derecha, es una carta que no ha sido escrita con tinta común y corriente, sino con el Espíritu del Dios viviente. Allá con el Espíritu Santo dentro de usted, cuando usted se deja regenerar y transformar por Él, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra. Acuerde que los mandamientos y eso se escribieron en tablas de piedra. A todas estas, ¿quiénes escribieron? ¿Quiénes creen ustedes que escribieron en esas piedras de la tabla de los mandamientos? ¿Quiénes fueron? ¿Usted cree que fue Dios? ¿O Dios a quién envió a escribir eso en las tablas que le entregó a Moisés? Porque no fue Moisés. No le dijo, escriba ahí, coja un martillo y un cincel y diga, ponga ahí los 10 mandamientos. ¿Sabe quién escribieron esas tablas? Ustedes ya lo aprendieron el domingo. ¿Quiénes? Ángeles al servicio de Dios. Yo vaya, escriba ya en las tablas de piedra. Eso. Pero nuestras vidas es una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra. No es algo ahí grabado en una piedra para que no tengamos corazones de piedra, sino ha sido grabadas en los corazones, en los de nosotros, en nuestro espíritu, allá adentro, en esa conciencia regenerada. Allá es donde debe quedar grabada esa carta de Jesús en nosotros mismos, llama su palabra. Verso 4. Por eso, confiados en Dios por medio de quién? De Cristo, porque Papito Dios fue el que le dijo, bueno, mijo, ha estado aquí en el cielo conmigo por mucho tiempo. Hay que bajar a salvar a la humanidad ya del pecado. Yo necesito que le vaya y les diga esto de parte mía, que yo soy su padre y que yo lo envié. ¿Y lo envié qué? A salvar y a sanar. Y Jesús él mismo lo dijo. ¿Se acuerda que él la EPS? Él dijo, he venido a enseñar, a predicar y a sanar. Todo eso para lograr ¿qué? La salvación. Y para lo cual tengo que morir por usted en una cruz, por sus pecados. Entonces eso, confiamos en que Papito Dios, por medio de Cristo, estamos seguros de esto, que Él con su sangre escribió esa carta. Y por eso tu vida ha sido cambiada. Y ya usted ya entiende el 5. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Ahora usted entiende por qué nosotros los pastores no nos gusta recibir las gracias, porque es que no podemos considerar esto como algo nuestro. Ay, mi hogar, pastor, gracias a sus consejos y todo fue que cambió. Ay, mi marido cambió, mi mujer cambió, mis hijos han cambiado. Gracias, pastor, a ustedes y todo lo que... No, no, no. No es que estemos capaces para considerar algo como nuestro. No, eso no es nuestro. De gracia recibimos y como responsables de una iglesia lo entregamos. Usted también en su casa. De gracia recibe del Padre y del Señor Jesús ustedes como mamita y papito para que lo den a sus hijos. Y eso no es de ustedes,
es porque Dios se los ha dado. Y la gloria es para Él, no para ustedes. No es decir, es que he sido un excelente padre y una excelente madre. No, aquí el Padre eterno es el excelente. Fue dado a nosotros para capacitarnos, pero la gloria no es para nosotros. La gloria es para quien debe ser, para el Señor. Dice él, al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios y usted lo entiende perfecto. Todo lo que usted haga no proviene de sus fuerzas, no proviene de su intelecto, no se jacte, no se sienta orgulloso porque todo lo que usted dice y hace proviene de quién, de Dios, viene de Dios. Verso 6, pues Él, quien Dios nos ha capacitado es para qué, para ser servidores de una nueva alianza. Usted está capacitado para servirle a sus hijos. Esposo, usted está capacitado para servirle a su esposa. Esposa, usted está capacitada para servirle a su esposo. Y los dos para servirles a sus hijos, a su hogar, para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley escrita en piedra. O sea, dijo, basado no en la ley del Antiguo Testamento que mostraba lo que era pecado, pero no salvaba. Mostraba lo que era pecado, pero no era la salvación. La salvación no está en una ley escrita, en tablas. La salvación está en una persona que se llama Jesucristo. Y por eso dice, no basada en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, claro. Para eso están, por ejemplo, los códigos, ¿cierto? Penal, civil, administrativo, tributario, contencioso. Condena, hacen condena. Y esta del Antiguo Testamento, la ley también condena. Pero el Espíritu, en lugar de llevarnos a la muerte, el Espíritu Santo lo que hace es darnos vida. Es todo lo contrario. Y ese lo logramos en cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Si Él no muere y resucita, no tendríamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos lleva a la muerte, todo lo contrario. El Espíritu Santo vivifica. Y esto es lo único que necesitamos y único que es cierto. Necesitamos cartas de puño y letra ni recomendaciones de hombres, de personas. Nuestro testimonio es nuestra mayor recomendación. Y entonces lo tenemos claro en nuestro hogar, nuestro testimonio son nuestros hijos, nuestro cónyuge. En la iglesia, para nosotros como pastores son ustedes. Y no necesitamos que otros nos vengan y nos digan está bien o está mal. Ustedes hablan de nosotros y sus hijos hablan de ustedes. Su cónyuge habla de usted. Y esto es un reto ni el macho. Qué bonito como lo escribe Pablo. Y él no se jacta ni dice, mire, es que yo, no, yo nada. A Dios, no a nosotros, dice un salmo. No a nosotros sino a Dios. A Él sea toda la gloria. Y su iglesia responde a eso con un fuerte amén. 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 Y amén. Amén. ¡Oh! Amén. ¡Oh! Amén. ¡Oh! Amén. Santo Dios.